Hoy eh, me gustaría pues presentarles a una persona que se dedica a la poesía, pero también a la narrativa. Y bueno, ahorita vamos a platicar un poquito sobre él. Bienvenido a este programa, Edo Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Hola, tal? Buenas hola. tardes. Buenas tardes. Mira, me gustaría primero pues leerles un poco de su trayectoria y de su semblanza. Sí, Eric Edu Rodríguez nació en Ciudad de México en el 88, es poeta, abogado y cuentista. Ha impartido clases de escritura creativa para el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio Metodológico en Ciencias Jurídicas. Ha participado también en distintas antologías y bueno, el día de hoy vamos a ahondar un poco más en su primera obra, que es un poemario titulado Poesía de Hueso y Calavera, que fue publicado en 2023 por el sello editorial Gato Tuerto. Pues bienvenido ahora sí, Edo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien, muy feliz de estar en este espacio, la verdad. Oye, pues vamos de lleno a las cosas. Me gustaría que nos hablaras un poco acerca de cómo llegas a la escritura, porque veo por aquí que también, pues, eres abogado. Sí, de hecho, antes de ser abogado, ya la escritura estaba formando parte de mi vida. Era yo creo que estaba en segundo de secundaria, ya hace algunos ayeres, y fue cuando empecé a escribir. Me acuerdo mucho que, pues era como ¿sabes? Una forma de desahogarme, de sacar lo que pensaba, lo que sentía, lo que reprimía en ciertos aspectos. Y fue que empecé a escribir. Y la verdad, en esos primeros años o en esa primera década que empecé a escribir, pues, yo jamás hubiera pensado en la narrativa. Me enfocaba totalmente en la poesía porque era donde me empezaba a sentir cómodo. Iba haciendo uno callito para mejorar la estructura a mi consideración de los poemas. Y ya después, mucho después fue que el derecho llegó a mí casi casi por coincidencia. Y pues sí, ahora sí que de repente tienen ahí como que uno que otro puntito de convergencia. eh, pero pues sí, la verdad es que la escritura le ganó, esa pasión la tengo yo desde que estaba muy, muy jovencito. Ay, ya no te escucho. ¿Y recuerdas si hubo algo así en particular que te dijera, esto es lo mío, o sea, quiero dedicarme a esto de la poesía? Sí, 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 claro que sí. La verdad, se va a ir así como que bien, bien pretencioso, pero juro que esta anécdota es verdad. Cuando yo tenía 10 años, sí, como 10 años de edad, y yo decía, ay, qué padre leer un libro completo, ¿no? A esa edad, pues te leen a lo mejor todavía cuentitos o lo que te dejan de lectura en la primaria, ya pues, casi, casi en la secundaria, 9, 10 años. Y me acuerdo que empecé a leer 20.000 leguas de viaje submarino. Y para mí acabar todo el libro fue así como que, wow, o sea, es un logro, ¿no? Y me acuerdo que me tardé meses porque pues sí me costaba trabajo, aparte de la miopía, que ya la tengo desde entonces. Y yo dije, ay, quiero hacer algo como esto, ¿no? Y un día llegaron a mí escritores, a mí el boom latinoamericano en su momento pues me influenció muchísimo, ¿no? A los 11 12 años. Y cuando yo leí, por ejemplo, a Rubén Darío, a Octavio Paz, a Gorostiza, a Villaurrutia, yo dije, wow, o sea, Villaurrutia, por ejemplo, a mí en el principio me voló la cabeza, ¿no? Y yo dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Yo quiero aprender a hacer esto. Y fue que empecé como mis primeros pininos en poesía. Me acuerdo mucho, inclusive el primer poema que escribí, todavía lo tengo fresco en la memoria, que era justamente un poema dedicado a los poetas, ¿no? Así como me acuerdo que tenía así un verso súper ñoño, pero todavía me acuerdo que decía algo así como poeta de luz, vida y entendimiento, y etcétera. Pero pues era eso, ¿no? Porque se me hacía muy admirable quien hacía poesía y dije, yo también quiero hacer esto, me salga o no, este va a ser como mi mero mole y me sentí muy cómodo empezando a escribir. Sí, y es que, mira, yo también me acuerdo cuando era así muy jovencita, chiquita, que lo primero que yo escribía era poesía, pero bueno, digamos en secundaria o a finales de la primaria, lo que hacía era modificar poemas que ya había y que me gustaban, y entonces yo me acuerdo que yo los adaptaba a mi vida o a mis intenciones,
y los mandaba en cartas, porque bueno, en aquel tiempo todavía se escribía mucho a mano, ¿no? Y yo me imagino que muchos de los que escriben o de las personas que se animan a la escritura empiezan así, extrañamente con la poesía. Pues no sé si todos, ¿no? Porque yo creo que hay gente que todavía conozco en la actualidad, compañeros, compañeras escritores, que le tienen como que miedito, ¿no? O respeto a la poesía, como de, no, yo a lo que quieras le entro a la novela, a todo, pero a la poesía como que punto y aparte, ¿no? A lo mejor hasta hay gente que la consume para leer, pero no se anima a escribirla. Y es que, pues a veces se le tiene como miedo o un poquito de respeto a todos esos cánones, que yo lo considero falsos cánones, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí la poesía no tiene que rimar para ser poesía, ¿no? Hay pues, decenas de elementos, la literación, etcétera, fuera de la rima, que vuelve al poema. Y al final de cuentas, pues fíjate que me identifico mucho. Ya en mi época, pues ya no había tantas cartas, pero, pero, sí me acuerdo que a pesar de que pues ya en mis años ya había computadoras, y mi mamá tenía una máquina de escribir, una Brother eléctrica. Primero una Olivetti y luego una Brother eléctrica. Y yo ahí empecé a escribir todos esos poemas de mi secundaria que escribí en la máquina de escribir. La gran mayoría todavía los tengo, ya las hojas ya amarillentas y todo, pero a mí me encantaba eso, se me hacía bien romántico, ¿no? Ay, estoy en la máquina de escribir y recorriendo así la esta y poniéndole el correctorcito a la máquina, y pues son poemas que a lo mejor, pues, ya, la verdad, ya no presentaría como para un libro, porque pues estaba uno aprendiendo, ¿no? Pero me encantaba escribirlos y la idea de la máquina de escribir. Ya luego pues uno ya se acomodó al celular y a la computadora y a lo mejor tener por ahí un blog de notas o yo me acomodo así para escribir actualmente, pero en esa época era esa parte, ¿no? Y decía uno, la poesía me hace sentir cómodo y también, no sé si te pasaba a ti, la poesía me hacía sentir cosas muy inmediatas que a lo mejor una novela sí lo lograba, pero es que es así como de, Era más voy a leer, tardado. sí, ¿no? Leo un poema sí, claro, leo un poema de Jaime Sabines y son 2 minutos de decir, wow, esto sí me llega, sí lo siento, está aquí conmigo, ¿no? Hasta siento calientito por dentro. Eso es lo que yo creo que lograba. No, y sí, y creo que precisamente es eso, ¿no? Es la inmediatez del mensaje que tiene un poema. Y a lo mejor sí hay poesía que tienes que releer, que tienes que analizar verso por verso, pero hay poesía, digamos, sencilla. No sé, estaba escuchando hace tiempo pues algunas palabras ahí de Benedetti, que decía precisamente que su intención siempre fue conectar, digamos, con un lenguaje más sencillo, cosas muy profundas. Entonces, entre más lograbas conectar, digamos, con los versos, pues más lo sentías. Y tienes razón, o sea, no es lo mismo leer, digamos, un cuento que hable del amor y tardarte, no sé, media hora, 40 minutos, una hora a veces en leerlo, bueno, hablando de esa edad, ¿verdad? Sí, claro. A un poema que en 5 minutos te llega el mensaje, ¿no? Sí, y fíjate que justamente, y se conecta muy padre ahorita con lo que acabas de decir, porque yo me acuerdo mucho que en la secundaria, precisamente cuando yo empecé a escribir, en estas clases de literatura y ortografía que nos daban, estábamos viendo la poesía romántica, la poesía realista y todos esos, ¿no? Esas épocas de la poesía. Y recuerdo mucho que explicaron lo que era la poesía romántica y vaya, pues yo sé que pues es una clase de secundaria, ¿no? Pero muchos no entendían a qué se refería con la poesía romántica, la realista, todos esos, digamos, géneros, subgéneros, épocas, ¿no? De estos escritores. Y yo decía, no, es que la poesía romántica que ustedes pues, nos ponían de tarea, ¿no? Y, pues como que no la entendieron, ¿no? Y yo decía, pues, no es que sea experto, pero me gustó mucho esa onda, ¿no? Empezar a leer poesía y yo decía, quiero eso. Cuando yo leí por primera vez, en mi acercamiento de eso que tú mencionas fue con Sabines. Benedetti, la verdad es que tiene también ese tipo de lenguaje y me encanta, pero con Sabines me pasaba eso. Es como de, me puedes hacer una poesía muy narrativa, ¿no? Es casi un cuento versado lo que hace a veces Sabines, ¿no? La cosita está embarazada, la procesión del entierro, etcétera. Y yo decía, yo quiero eso, yo quiero poder, sin irme tan rimbombante o a lo mejor darme mis licencias, pero que sea algo aterrizado al mundo y poder dar un mensaje profundo, ¿no? O cuando menos un mensaje. Y creo que también lo que me impulsó, sí, pero, o creo
que permanece. Te estamos perdiendo un poco, como que se fue la señal. ¿Sí me escuchas? Ahí creo que ahí estamos. Ok, regresaste. Sí, pues fíjate Sí, sí, sí. que en eso he pensado mucho yo sobre la poesía, ¿no? En esta parte de, además de la inmediatez, la conexión que hay. Y precisamente esto que dices lo comenté yo hace muchísimo tiempo en un taller que un chavo estaba escribiendo canciones, y escribió una canción estilo, pues muy épica, muy de contar una historia. Y yo, Ahí está, ya está. en mi conocimiento de la música muy escaso, lo que dije fue, bueno, es que hay bandas de rock, y sobre todo en el rock, que usan discos enteros para contar historias al hilo. O sea, esta parte en donde está la canción poema, pero te va contando una historia que se enlaza con la canción que sigue, que se enlaza con la canción que sigue. Y yo he visto mucho esta tendencia, digamos, en la poesía actualmente, de poemas que se van conectando con lo que escribiste anteriormente. Entonces, a mí me parece fantástico. Sí, fíjate que en mi libro, ahorita que estábamos hablando de poesía de hueso y calavera, hay 3 poemas en la primera parte del libro que es una historia, se conectan, pero pues yo no lo digo, ¿no? Yo nada más digo, a ver si alguien lo lee y lo encuentra, pero es una historia que se conecta, ¿no? Y hay algunos escritos que yo he hecho que también tienen como cierta conexión. Eh, Obviamente trato de que sea algo pues bastante discreto, ¿no? No algo tan obvio, pero me gusta mucho jugar con esa idea, ¿no? Tanto con la música también, ¿no? La música forma una parte muy importante de mi escritura y es que yo, pues por ahí dicen, ¿no? Ah, es que tú te ves así bien rockero, bien metalero, no sé si sea cierto, eh, pero yo sí soy como de, no, ¿sabes qué? Si una canción de trova me inspira, si una canción, una salsa, lo que sea, la neta es que sí lo uso, ¿no? Para inspirarme también en mis escritos. Y yo creo que a veces el arte, ¿no? Se nutre entre sí. Te puedes nutrir para escribir. Mucha gente dice que un buen escritor es un buen lector. Estoy de acuerdo parcialmente, pero yo creo que también puede haber un gran escritor que únicamente se nutra con música clásica, con danza, con obras de teatro, con películas, ¿no? O sea, no veo cuál sería el problema, ¿no? Que tú te nutras de otras formas de arte o de entretenimiento y que lo logres plasmar. Y eso está muy padre, ¿no? Porque en la música, ahorita que hablas del rock, pues justamente hay historias muy, muy buenas. Me acuerdo mucho también con mis alumnos de escritura creativa que llegué a tener, ahorita que comentabas de las clases que dimos en el Politécnico y demás, siempre les ponía ese tipo de ejercicios. Les contaba la historia detrás de cómo se creó alguna canción de N cantidad de géneros, o les decía, esta canción ocúpenla para escribir un poema, para escribir un cuento. Pues, hay unos días tuvimos un evento que se llamó Karaoke Literario, ahí con un amigo nuestro en común, con el buen Daniel Salgado, y pues se trató de que creáramos los autores que nos presentamos un cuento basado en una canción, ¿no? Y pues podía ser cualquier canción, podría ser cualquier cuento, cualquier poema, y pues esos juegos están muy, muy padres, ¿no? Yo creo que es estirar el arte, estirar el medio hasta donde se deje. No, pues excelente, excelente. A mí me parece padrísima esa idea. De hecho, yo también con algunos conocidos escritores, en los ejercicios que de repente nos ponemos algún reto o el desbloqueo creativo, ¿no? Sí, Es precisamente elegir una canción a veces y convertirla en un cuento, porque, bueno, sabemos que hay cuentos que se han convertido en canción. Entonces, también por ahí va la idea. Bueno, me gustaría profundizar un poquito en tu poemario, Poesía de Hueso y Calavera, que precisamente en su prólogo, en su presentación de lo que vamos a leer más adelante, pues hablaban de esta primera parte
que me llamó muchísimo la atención y por lo cual titulé un poco esta plática, la poesía entre la blasfemia y el amor, ¿no? Esta parte la primera parte de tu poemario en la que abordamos más cuestiones de la muerte, más cuestiones por ahí pues esta parte blasfémica de la que me gustaría que nos contaras un poco, ¿no? ¿Cómo surge, digamos, esta idea o este afán por escribir esta parte oscura de tu poesía? Sí, miren, pues justamente aquí anda el bebé. Ya la segunda edición, justamente en esta semana cumple un año. La primera edición se acabó todo el tiraje, entonces pues yo estoy muy, muy agradecido. Y esta edición salió pues ya más que nada para gente que no lo ha podido leer, para público que pues no conozco, ¿no? Para ver si lo podemos rolar por ahí en ferias de libro, en todos lados. Esa primera parte, el libro se divide precisamente se llama Poesía de Hueso y Calavera, Poesía de Hueso y Calavera, porque la primera parte se llama Fractura de Hueso y la segunda parte se llama Calavera de Azúcar. La primera parte, Fractura de Hueso, son poemas basados en fobias, en miedos, ¿no? Y yo toco mucho esas fobias que luego yo no entiendo hacia las arañas, hacia las ratas, las serpientes, ¿no? Bueno, a mí sí me han miedo las ratas, pero, pero pues sé que son fobias irracionales, ¿no? Toco también temas sobre cosas que a lo mejor nos asustan a la mayoría de la gente, ¿no? La figura del diablo, así como, ay, el diablo, qué miedo. Eh, las brujas, o sea, me gusta tocar mucho todos esos temas, pero darles la vuelta, ¿no? No nada más así hablar plano y claro lo que ya todos sabemos sobre un vampiro, sobre una bruja, sobre un demonio, sino que darle por ahí un girito y si inclusive se puede meter por ahí toda esta, por ahí un amigo mío, escritor también, que me ayudó en la edición del libro, Pablo Valentín, decía que al leer mi libro, él lo catalogaba como poesía infrarrealista. Yo la verdad dije, ¿a poco? Pues no es que no conociera el género, pero pues como que yo siempre ahora sí que trato de nutrirme de todos lados, ¿no? De la poesía gótica, de la poesía romántica, del boom latinoamericano. En este caso, esta primer parte de terror también, el tipo de horror es como este horror que se le conoce como pulp, esto que eran los cuentitos en los que salían estas revisitas como cuentos de la cripta, ¿no? Que en su tiempo, ese tipo de historias en los años 20, 30, 40, tuvieron a grandes autores de la ciencia ficción, a Philip K. Dick, a Lovecraft, no sé, inclusive antes a Arthur McCain, etcétera. Y yo me nutro mucho de ese tipo de escritores, pero mi forma de expresar, ¿no? Ese tipo de, entre comillas, horror, esta cuestión que te deja un poquito choqueado sin llegar a ser grotesco, lo expreso mediante la poesía. Pues fíjate que a mí sí me gusta la poesía, como te lo han dicho, infrarrealista, pero, pero más que nada porque creo que me atrae mucho el tema de lo sobrenatural, siempre ha sido así. El otro día en una presentación de mi novela que salió el año pasado, me decían, bueno, ¿y por qué escribes de vampiros? ¿Son tus criaturas favoritas, etcétera? Y yo, no, de hecho, mis criaturas sobrenaturales favoritas son los hombres lobo. Y bueno, tengo poco escrito de ellos porque precisamente no me siento, digamos, con la capacidad de plasmar, digamos, lo que representan para mí o para el folclore. Entonces me quedo ahí como que a medias. Y precisamente algo que me gustó de los primeros poemas de tu poemario es la manera en la que nos vas contando las cosas con un estilo libre de alguna manera. Yo creo que el respeto que le tengo a la poesía tiene que ver con la métrica y con que durante la secundaria me tacharon todos los poemas que nos pidieron escribir y mal, porque no contaba bien las sílabas y mal, porque tenía que acordarme que si terminaba en acento era una sílaba más, que si no llevaba era una sílaba, y yo así de que, ¿qué onda? ¿No? Y que cuando era una vocal y una vocal en la siguiente palabra contaba como una, y yo así de que no entiendo qué está pasando. Ahora que estoy grande ya lo razono, pero cuando estás así como que más chico, creo que se impuso, ¿no? Esa parte de la poesía es muy difícil. Entonces sí, a veces
pues tú sabes, ¿no? En los cuentos, bueno, en la narrativa, pues usamos elementos poéticos para la escritura. Y a mí me gustó mucho precisamente encontrar en tu poesía este verso libre. ¿Cómo es que decides tú que sea de esa manera? Sí, justamente me pasó lo mismo, ¿no? Yo decía, ay, ¿por qué me acartonan en la poesía diciéndome que tiene que tener, no, que si quieres hacerlo tiene que ser en decasílabo y tiene que ser, no, o sea, yo lo sé hacer, obviamente, y de hecho desde el primer momento en el que yo empecé a aprender esas lecciones, dije, no, pues sí es interesante, sí es importante, ¿no? A lo mejor eh, saber esas cosas y las puedes usar de vez en cuando, ¿no? Yo inclusive hasta a veces, digo, no tanto en este libro, pero tengo escritos así casi a modo de parodia en los que, ¿no? Dentro del mismo texto te dice, ¿no? Y la poesía que rima, y en ese verso, nada más en ese verso, porque hablo de la poesía que rima, ese verso sí rima, ¿no? Esos 5 versos sí riman. Me gusta mucho jugar con esas ideas y yo creo mucho, como uno de los primeros aspectos importantes de la poesía, en la musicalidad del poema. Yo creo mucho en eso, que el poema tiene que tener, obviamente sí, cierto lenguaje para que sea poema y no sea prosa, pero sobre todo tiene que tener cierta musicalidad. Y esa musicalidad no siempre te la da la rima ortográfica. A veces simplemente con que tú, digo, yo ya lo hago un poquito mucho, ¿no? De oído, por decirlo de alguna forma, eh, de saber que el verso quepa, ¿no? Cuadre dentro del poema y no te descuadre la narrativa. Muchos de mis poemas yo los pienso como si los fuera a narrar. O sea, siempre siento como de, alguien va a leer esto en voz alta, o voy a ser yo, o va a ser alguien más, y quiero que tenga esa musicalidad, esa parte en la que como que se sienta como si fueran las estrofas de una canción, ¿no? Inclusive yo me acuerdo mucho ya como una anécdota sobre eso, que a mí precisamente por esas reglas se me hacían muy difícil hacer calaveritas literarias, ¿no? Esta tradición literaria mexicana, que es pues hacerle como estos versitos a la muerte, ¿no? Con ciertas reglas. Y yo me acuerdo que por ahí vi un par de consejos de que usaras una canción, ¿no? Para poder hacer tus calaveritas literarias. Y yo usé mucho la canción de esta de La Calaca, la versión de Amparo Ochoa. Y me acuerdo que, pues sí, las partes que tienen como versadas esa canción son prácticamente calaveritas. Entonces, si yo puedo escribir una calaverita y en mi mente se puede cantar como esa canción, está bien hecha. Y pasa parecido con los poemas. Si lo puedo yo narrar en voz alta y suena como musical, como que cuadradito, a veces ya hasta de repente sin querer reviso el poema, cuento las estrofas y hasta resulta que eran de 12 y de 14, y sin darme cuenta, ¿no? Me gusta mucho eso. Entonces, pues yo creo que no es necesaria la poesía con rima ortográfica, pero quien lo hace, excelente, ¿no? A mí me maravilla quien lo logra hacer a la perfección, solo que pues no es el estilo en el que yo me siento cómodo. Oye, qué buen truco me acabas de Uy, pasar para buenísimo, ¿eh? las calaveritas, ¿verdad? Sí, Oye, es una chulada, ¿eh? y sobre la segunda parte de tu poemario, ¿nos podrías hablar un poco sobre esta parte de lo dulce, las calaveras? Sí, 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 justamente Calavera de Azúcar Calavera de Azúcar se llama así, eh, porque, vaya, no es 100% dulce, pero sí fue como de, ya les di una primera parte media choqueante, media impactante a los lectores, y les voy a dar una segunda parte que nos aterrice a todos otra vez, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, yo soy el más fanático de los fanáticos del Día de Muertos. Siempre que puedo en esas fechas me gusta tener decenas de presentaciones, saturarme de trabajo porque no se siente como trabajo, ¿no? De escritura. Me gusta presentar calaveritas, me gusta presentar mi teatro Kamishibai, que pues es un teatrito japonés de madera donde contamos cuentos. Y en Calavera de Azúcar hay un par o 2 o 3 poemas que hablan sobre la muerte, ¿no? De diferentes formas. Está por ahí un poema que se llama Pan de Muerto, que habla pues sobre este pan típico mexicano del Día de Muertos, y lo toco como una manera así como hacerlo un poquito sensual, ¿no? Un poquito atrayente. Hay otro poema por ahí que se llama Cuando se van, que habla precisamente, ¿no? De lo que nos dejan las personas que dejaron este plano y cómo nos quedamos los que seguimos pues temporalmente todavía aquí. Hay poemas un poquito ya más
tradicionales sobre el amor, sobre el desamor. No deja de haber para mí, ¿no?, algunos poemas en esa segunda parte que siguen siendo un poquito aciditos, que juegan un poquito con lo subversivo. A mí me gusta un poquito también ser subversivo con ciertas cosas, y no porque yo esté en contra de nada, ¿no? Pero yo, por ejemplo, de repente tengo como esta cuestión de ir en contra de los rigores o cánones religiosos. Insisto, yo respeto la fe de todo el mundo, solamente no me gusta como todo este protocolo, como de, no, es que comiste carne en vigilia y te vas a ir al infierno. Oye, ¿por qué no? O sea, explícame, a lo mejor hay veces en las que inclusive, pues no, digo, insisto que mucho respeto, pero hay veces en las que inclusive hay gente que dice, si no respeta los cánones religiosos que yo interpreto de la Biblia y cuando a mí me conviene son totalmente literales y cuando no me conviene son alegorías o parábolas, pues no se me hace padre, ¿no? Yo creo que la gente puede ser buena y tener obviamente una religión que le puede imponer muchos cánones de a lo mejor buena conducta, ser samaritanos con sus vecinos y demás, pero que no tendríamos por qué estar totalmente impuestos a lo que nos pone la sociedad, sobre todo una sociedad tan tradicional como la mexicana, ¿no? Con muchas reglas del catolicismo. Entonces a mí me gusta jugar como pegarle un poquito en contra, y en ambas partes del libro juego también con ese tipo de ideas, ¿no? Pero sí se puede distinguir como que sí son un tipo de poemas muy específicos los de la primera y los de la segunda parte del libro. No, totalmente, porque en la primera parte pues exploras esta parte, esto sobrenatural, y en la segunda me parece un tributo de alguna manera a la muerte, a la diferente percepción que la gente tiene sobre la muerte. No sé, pues yo tengo por ahí amigos de varios espectros, en cuanto a sus creencias, y cada uno, a pesar, no sé, a pesar de que hayamos crecido dentro de este, digamos, ambiente católico, cristiano, religioso, como tú lo quieras llamar, tenemos ideas muy, muy distintas y expectativas y creencias con respecto a lo que representan. Precisamente desde nuestra propia experiencia que hemos tenido con las pérdidas o con la exploración del tema. Sí, claro, y a mí me pasa mucho, ¿no? Ahí, por ejemplo, tengo un poema en este libro que se llama Dios quiera, que pues es como si fuera un pequeño cuentito, ¿no? También que habla sobre Dios como si fuera un ente malévolo de los sueños de los niños, ¿no? Y ese pequeño cuentito, bueno, que es un poema, pero pues como si fuera un cuento muy cortito, es el poema más corto del libro. Lo hice pensando en eso, ¿no? Que a lo mejor en el 2070, 2100, la religión se va a entender muy diferente, ¿no? Sobre todo la religión occidentalizada actual, no creo que se entienda para nada como la entendemos ahorita. Lo mismo que hace 100 años, en 1920 y tantos, se entendía como la entendemos. Siento que va a evolucionar a un punto en el que, pues ese cuentito puede ser real. También tengo por ahí un poema en la segunda parte que se llama Dichoso el hombre perfecto, donde juego como que con un poquito de poesía erótica y de desamor al mismo tiempo, jugando ahí con algunas estrofitas de algunas oraciones famosas religiosas, ¿no? Como el Padre Nuestro y así. Me acuerdo mucho que una vez, con todo respeto y un saludo para ellos, lo leí en un evento de la Universidad de Chapingo y la mitad les gustó mucho y la mitad sí levantó cejas porque pues hay gente que tiene, ¿no? Pues ya otras ideas, ¿no? Más tradicionales y pues como que sí les choca un poquito, pero precisamente ese era el punto, ¿no? Me gusta mucho hacer eso. Obviamente lo platicaba hace poquito con otro compañero, otro autor, y es una de estas frases ya escritas en piedra, ¿no? Que la poesía te tiene que dejar diferente. Bueno, creo que se nos fue por ahí la señal, a ver si regresa en un momento. Bueno, y mientras él vuelve de esta falla en la red, me gustaría leerles un poco de este poema del que él habla, Dichoso el hombre perfecto, que también a mí me gustó bastante. Dichoso el hombre perfecto, dichoso porque ha de tocar con sus manos dulcísimas las comisuras de tus labios y con su lengua tu corazón. Santificado sea tu nombre,
en tu boca, y bendito sea el fruto de tu amor en tu vientre como en su espalda. Gozoso aquel que tenga el valor para entregarte su vida, para perderse en el estruendo de tu risa, que no deja de retumbar en las paredes vacías. Bueno, ya regresó Edo, entonces hablábamos acerca de este poema y de lo mucho que en esa presentación algunos lo odiaron y otros no. Y yo creo que tiene esto, ¿no? Esta parte de las personas que están demasiado aferradas a su ideología y que de pronto sienten que cuando alguien la toca es blasfemo, precisamente, ¿no? El tema que nos trae aquí hoy, ¿no? Esta parte de la blasfemia, de cómo usamos pues esta oración o este rezo, ¿no? Como una base para otras ideas. Y eso que tú dices me recuerda mucho a este poema que se llama Si Dios fuera mujer. Ah, sí. Así que también, digamos, algunas personas así como que, ay, no, es que cómo puede decir eso. Pero yo creo que es desde su parte así como que muy religiosa, interiorizada, ¿no? Sí, pues hasta un poquito de ser medio mochos, porque justamente, ¿no? Yo diría, pues si te vas realmente a cánones de muchas religiones, a mí se me hace muy padre pensar que Dios no tiene género, ¿no? Que Dios no tendría por qué tener género. Hay por ahí un poema también en el libro que se llama Luzbel, y ese poema lo hice justamente hablando otra vez de la blasfemia. Ese poema me gusta mucho porque no siento que haya que analizarlo tanto, pero es de esas cosas, digo, yo que lo escribí, ¿no? Que personalmente creo que si entiendes un poquito el contexto de lo que habla, te sabe más rico, porque ese poema habla sobre esta figura de Luzbel, del diablo, pero la toca desde un punto de vista como de por qué le tienes miedo, ¿no? Realmente qué es lo que te atemoriza del diablo, ¿no? Y ahí empiezo yo a tocar pequeñas como que pequeños versos que tienen que ver con mitología, con las cosas que creemos sobre el mal, ¿no? Ahí hablo con lo que se habla mucho en Latinoamérica, ¿no? De que el diablo tiene una pata de gallo y otra, otra pata de cabra, pero también hablo sobre algunos preceptos religiosos. Ese poema te dice que ni el diablo está en todo lo malo, ni Dios está en todo lo bueno, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de cosas que me gustan mucho, hablo por ahí de Buda meditando debajo del árbol. Hay uno de los mitos más bonitos que a mí me gustan, es sobre la religión hindú, sobre el dios Ganesh, este famoso dios con la cabeza de elefante. El mito dice que, eh, perdón si lo pronuncio mal, pero que el hermano de Ganesh, Kartikeya, lo retó un día cuando eran niños y le dijo a Ganesh que ganaría el primero que le diera la vuelta al mundo más rápido. Entonces, Ganesh acepta la apuesta y su hermano Kartikeya sale volando por los astros y le da la vuelta al mundo en unos segundos, ¿no? En unos minutos. Cuando regresa a la Tierra, ve que Ganesh está ahí parado en el mismo punto y le dice Kartikeya, ¿por qué no te moviste? Yo te gané. Y Ganesh le dice, no, yo te gané a ti. Y entonces Ganesh va con sus padres y les da la vuelta y les dice, lo que pasa es que mis padres son mi mundo. Y entonces ese es un versito de ese poema de Luzbel, tiene inspirada esta pequeña anécdota, y hablo por ahí de otros dioses, de otras mitologías, justamente tocándolo en ese sentido, ¿no? De que ni todo lo que te han contado que es malo, ni todo lo que te han contado es bueno, y hay bondad en muchas partes que tú no considerarías, y hay maldad en otras partes que tú pues ni siquiera te lo imaginas, ¿no? De eso habla ese poemita. No, pues qué genial. Si no lo han conseguido y si no lo tienen, pues vayan a conseguirlo con el autor o en la editorial. Estoy segura de que en un ratito más nos compartirá en dónde puede comprarlo. Pero antes de pasar a eso, me gustaría que habláramos un poco sobre tus procesos creativos. ¿Tienes la idea y lo escribes o lleva, digamos, todo este proceso que en la narrativa pues es la idea y luego el borrador y luego escribir? ¿Cómo es tu proceso? Híjole, es que
sí depende mucho de varios factores, ¿no? El tiempo que tenga, las ocupaciones, si hay tiempo de entrega. Entonces, cada poema tiene un proceso diferente, ¿no? Yo creo que hay como unos 3 procesos básicos conmigo. El primero es precisamente ese de el eureka, ¿no? Tengo una idea, a lo mejor nada más, o un concepto para el poema o para el cuento, y lo escribo, ¿no? En un borradorcito así, 3 líneas. Es un poema sobre tal cosa, ya luego tú lo verás haciendo, ¿no? Hay otro proceso que tengo mucho que es no, se me ocurrió esta idea, pero siento que si no la hago ahorita, no va a salir. Entonces, aunque luego tenga que corregir, siéntate donde puedas, o así, aunque estés caminando por ahí en el metro, lo que sea, aviéntatelo completo, ¿no? Ya tienes todo el esqueleto del poema y ya nada más es hacerle correcciones. Y hay veces en las que digo, uy, esta idea está genial, ¿no? Me encanta. Entonces hago un verso, o 2 versos, o un par de estrofas, y lo dejo, y digo, no, es que no está listo, convence, o hasta ya sabes que hay que tumbarle la mitad, y ese tipo de poemas puede tardar hasta 6 meses en que lo acabe, ¿no? Entonces, son procesos muy diferentes el uno con el otro, y con los cuentos me pasa lo mismo, ¿no? A veces en las que el cuento ya lo tengo aquí en la cabeza, ya nada más es pasarlo al papel, y otras veces en las que digo, ay, esto sí me está complicando mucho, o creo que inclusive mi propia historia, mi propio personaje del cuento no haría esto que según yo tenía planeado, pues hay que cambiarle porque no, este personaje no pensaría como tú lo tenías planeado en un principio, ¿no? Ya cobra un poquito de vida propia y tiene que caminar por otra parte. Entonces, y también me gusta mucho precisamente usar técnicas de escritura creativa. Cuando yo di clases de escritura creativa, mi gran maestro, pues obviamente nunca lo conocí en vida el señor, pero si han escuchado por ahí de Gianni Rodari. Gianni Rodari fue un escritor y pedagogo italiano de, pues, como por ahí de los años 50, 60, y este señor lo que hacía era que trabajaba con niños, y él escribió varios libros muy padres. Hay uno por ahí que se llama Cuentos por teléfono, que es precisamente como un papá que tiene poquito tiempo por el trabajo, con los teléfonos de antes de monedas le metía sus 2 moneditas, agarraba el teléfono y le contaba el cuento a su hijo para antes de dormir, pero en el tiempo que te daba el teléfono de monedas, que eran yo creo como 5 minutos, ¿no? Entonces son cuentos muy cortitos, muy imaginativos. Tiene por ahí un libro Gianni Rodari sobre escritura creativa, ¿no? Que nos ayuda a enseñar técnicas de todo tipo de técnicas de escritura creativa que sirven para niños, pero la verdad es que yo las he utilizado para adultos mayores, jóvenes, adultos, niños, y a todos nos llegan a servir. Entonces, pues uno de mis grandes maestros en la cuestión de la escritura creativa, cuando nos quedamos por ahí con el bloqueo de escritor, para mí es el señor Gianni Rodari. No, pues excelente, excelente. De hecho, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo trabajabas tú en tus grupos o clases de escritura creativa? Porque precisamente creo que la gente que se acerca a un taller de este tipo es porque busca el impulso, o sea, este impulso. Tú ya traes las ganas de escribir y a veces no sabes por dónde entrarle o tienes la idea, el tema y todo eso y no sabes cómo plasmarlo y precisamente creo que las clases de escritura creativa ayudan a eso, ¿no? A despertar el cómo más que el qué, porque el qué nosotros cada uno traemos nuestras propias inquietudes de escritura y ya digamos en un taller de ese tipo, te ayudan a encaminar las ideas y el cómo plasmarlas. ¿Tú cómo ves este panorama de nuevos escritores, ya que has trabajado, digamos, en talleres de escritura creativa o dando clases de escritura creativa? ¿Cómo ves, digamos, el panorama general de los nuevos escritores? Pues ¿para qué te miento? Yo me considero un nuevo escritor. Todavía, la verdad es que, pues sí, tenemos por ahí ya recorrido camino en terracería, pero, y a mí nunca me ha dado pena contarlo, ¿no? Yo fui una persona que mucho tiempo ocultaba que escribía, o no lo hacía tan público, o solo le mostraba lo que escribía a ciertas personas, ¿no? O a quien le dedicaba sus poemas. Pero pues llegó un momento en el que pues sufrí, por ahí, ¿no? A todos nos llegan a romper el corazoncito, y yo dije, pues este es el momento para rearmar mi vida, ¿no?
y fue la primera vez que yo dije, no, sí soy escritor, ¿no? Sí escribo, sí, sí le sé. Y me empecé a presentar en eventos, me empezaron a invitar a antologías, y el Politécnico, en ese, le mando un gran saludo a, a la gente que confió en mí en la Escuela Superior de Medicina del Politécnico, por ahí en el Colegio Metodológico en Ciencias Jurídicas, después que lo hicimos de manera independiente, porque en todas las clases que dimos, yo no les decía que yo era el maestro, siempre les decía que yo soy su compañero, su tallerista, pero pues no me vean como una figura de autoridad, porque la escritura así no funciona, ¿no? Me acuerdo mucho que tenía alumnos, mi alumno más chiquito tenía como 9, 10 años, me daba mucha ternura porque a veces en el grupo de WhatsApp que teníamos para las tareas y todo eso, a veces me mandaba mensajes de audio donde me preguntaba, oiga maestro, ¿me puede explicar el ciclo del agua? Y yo, pues, yo feliz de explicarle, no mires así. Y no era ni mi área, ¿no? Pero yo encantado de explicarle el ciclo del agua al niño. Y mi alumna más grande, pues ya era una señora de más de 80 años, que inclusive ella me mandó sus libros que ella publicó, y ella pues me dijo, no, maestro, gracias a usted, pude perder el miedo y pude empezar a publicar. Por ahí hay una otra alumna a quien le mando un gran abrazo, a Beth, que vamos a tener un evento en conmemoración del 8M, y ella es alumna mía, se dedica a otra cosa relacionada con las ciencias biológicas, y aún así yo creo que es una gran escritora en potencia. Yo creo que hay chicos, ¿no? 20 añeros, 18 añeros, por ahí, con un talento inmenso, con unas ganas enormes de hacer las cosas, y ya nada más les hace falta, para, a mi consideración, pues eso, ¿no? Perder el miedo, tener las ganas, tener el entusiasmo, aceptar la crítica cuando es constructiva y empezar a diferenciar cuando la crítica es destructiva o negativa, porque eso nos afecta mucho como escritores. Tuve por ahí un alumno que precisamente le dijeron, tu poesía es una porquería, y llegó conmigo con miedo y me dijo, es que me dijo que es una porquería. Y yo le dije, ¿quién se le ocurrió decirte eso, no? Y le revisé sus poemas porque él le gustaba mucho hacer este tipo de versos alejandrinos, y yo le dije, qué delicia, ¿cómo se le ocurrió decirle que lo que quiere es una porquería? Si nada más a lo mejor, pues sí, consejitos como a todos, a mí también me falla, ¿no? Y el chico escribe, pero precioso, ¿no? Entonces son las experiencias que yo me llevo. Creo que hay mucho talento, creo que viene una avanzada muy grande de escritores más jóvenes que nosotros, que todavía yo no veo chavos, eso te puedo decir. Y yo creo que, pero viene una avanzada de poetas muy grandes, escritores, novelistas, cuentistas, hombres y mujeres muy, muy talentosos. Y nada más hay que, pues, ver cómo se desarrolla el presente y el futuro. Fíjate que yo tengo un taller de escritura, bueno, dos, uno los viernes y uno los sábados, y en el taller de los sábados hay una persona pues un poco más grande que yo, es una maestra y ya jubilada, este, y antes yo de hacer cualquier comentario o de dejar que hagan comentarios con respecto a sus textos, siempre pregunto, ¿qué quisiste escribir? ¿Un cuento, un relato? ¿Qué es esto que nos mandaste, no? Porque en algún momento con otra persona diferente alguien le dijo, es que tu cuento no sirve. Y luego yo, pero es que no es un cuento, o sea, es un relato, y ella o él, en aquel tiempo era un él, su intención era escribir un relato. Entonces siempre es importante saber, digamos, las intenciones de la gente que se acerca con nosotros como escritores o como maestros, porque yo antes que ser escritora, pues soy docente, tengo una maestría en educación, y a mí la parte pedagógica me encanta. Entonces, siempre que alguien se acerca conmigo y me pide ayuda es, bueno, ¿y qué intención tenías, no? Antes de yo decir sirve o no sirve, porque quizás alguien alguna vez me dijo, es que estoy haciendo postales, o haciendo retratos escritos como narrativa, y entonces yo tuve que investigar, bueno, ¿y cómo se trabaja eso? Ver otros ejemplos antes de decirles si estaba haciéndolo bien o no. Y si me gustaba o no. O sea, antes de yo decir esto no me gusta, tengo que saber cuál es la intención también del escritor al presentarme tal o cual texto. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que poder leerlo, ¿no? Eso mismo pienso yo. Creo que primero hay que saber la intención para que puedas, digamos, ayudar a esta persona a mejorar sus textos.
Bueno, pues por último, me gustaría que le dijeras a las personas que nos están viendo en este momento dónde pueden conseguir tu poemario, Poesía de Hueso y Calavera. Sí, ahorita afortunadamente como acaba de salir la segunda edición, tenemos un nuevo tiraje, entonces aquí está ya, este ya lo abrí, pero pues vienen así bien bonitos, así cerrados con todo y plastiquito. Entonces, lo pueden conseguir directamente conmigo en mis redes sociales. Yo estoy en la Ciudad de México, pero claro que se puede buscar que se hagan envíos. Estoy en todos lados como @poesía de hueso, TikTok, Instagram, Facebook, @poesía de hueso. Ahí me pueden encontrar, pueden preguntar por el libro. Y si no, también pues la primera edición siempre ha estado disponible mediante Amazon, ahí en Kindle, si lo quieren en digital o en físico para envío. Tengo por ahí amigos, amigas de Estados Unidos y otras partes que ya lo han pedido mediante Amazon y les ha llegado directo hasta su casa, ¿no? Es un poquito diferente la edición de Amazon que la física. La verdad es que bastante bonita la de Amazon, pero la física pues me gusta, ¿no? Que tiene como este diseño muy padre, ¿no? Con sus pestañitas. Es un libro ilustrado, tiene ilustraciones de mi amigo Víctor Espinosa, que creo que describen muy padre el carácter del libro. Yo, no es porque lo haya escrito yo, pero creo que, pues sí, nos salió bonito el niño, ¿no? y, y esto todavía buscando seguir creando, seguir trabajando. Ahorita vienen proyectos importantes que pues estaré muy deseoso de compartírselos si me siguen por ahí en mis redes sociales. Sí, bueno, ya las puse aquí en pantalla, y de todas maneras, pues la verdad no es porque estés aquí nada, pero las ediciones de Gato Tuerto me parecen bellísimas. Te tengo por ahí el de Daniel Salgado, que también es una cosa preciosa. De hecho, traía por ahí, pues esta parte de las solapas es algo que me encanta en los libros. Entonces, bueno, ahí está. Ya saben cómo conseguirlo. ¿Qué proyectos tienes para el futuro? ¿Qué viene? ¿Qué viene de Edo Rodríguez para los próximos meses o el año que entra, verdad? Sí, todo este año, ahora sí que este es el banderazo, la segunda edición de Poesía de Hueso, ahorita que cumple un año, pero vamos con todo. Este año, justamente hablando de Daniel Salgado, él escribió un cuento muy bonito que se llama Centinela. Entonces, él me autorizó escribir una secuela espiritual. Pues es un libro que es en el mismo mundo que él creó de Centinela. Él hizo este cuento inspirado, ¿no? En su gatita, y yo creé o estoy creando un cuento que se llama Valkyria y está inspirado en el mismo mundo postapocalíptico que creó él, pero desde la perspectiva tanto de mi gatita que falleció y de mi perrita, de mi cachorra. Entonces, pues como yo lo leí ese libro de Daniel cuando acaba de morir mi gato, fue que me inspiré, ¿no? Y empecé a escribir y dije, pues mira, resulta que coincide, ¿no? Con lo que hizo el buen Dani. Y viene también esto sí hay fecha, el 29 de agosto, nos vamos para Colombia. Entonces, vamos a ir a Colombia y voy a colaborar allá en un libro que estamos haciendo de cuentos. Van a ser como 3 cuentos de horror muy mexicanos, ¿no? Inspirados como ahí brevemente en las leyendas mexicanas. Y mi queridísima amiga Lau Moya, allá en Bogotá, Colombia, está haciendo 3 cuentos inspirados en leyendas colombianas. Vamos a juntar los 6 cuentos y vamos a publicar un libro juntos. Se va a presentar tentativamente por ahí de principios de agosto en la Ciudad de México, y finales de agosto, cuando yo ya esté por allá por Colombia, lo vamos a presentar en Bogotá juntos. Entonces va a ser una cosa muy padre. Y ya para el otro año, pues esperando todo salga muy bien, vamos a sacar otro segundo poemario. Ya tiene nombre, el primero es Poesía de Hueso y Calavera. Este segundo poemario se va a llamar Maremoto y está inspirado en otra de mis grandes inspiraciones, que es como toda la cultura japonesa del grabado, de la poesía, de la novela. También son poemas, pero pues tiene un poquito de inspiración en ese tipo de imágenes, y pues eso viene para 2025. Entonces este año, afortunadamente, y lo que salga, porque por ahí también quiero sacar un libro de cuentos del Día de Muertos, cuentos pues más tradicionales, ¿no? Sobre estas cuestiones de aparecidos, de visitantes de otro mundo. Ese no sabemos, yo tengo la esperanza de que salga en noviembre,
de este mismo año también, pero si no, pues no tenemos prisa, ¿no? Proyectos afortunadamente y esperemos que vida todavía nos quede un poquito para seguir compartiendo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y la verdad yo espero que te vaya súper bien en este proyecto, en esta aventura internacional pues sí, ¿no? Transnacional que se viene y pues son proyectos valiosísimos y hermosos. Pues muchísimas gracias. Nada más antes de que te vayas, me gustaría saber si puedes dar algún consejo a los escritores que vienen o que apenas están encaminándose a la escritura. Claro que sí. Y esto es algo que también lo he llegado a comentar con mis alumnos y es, no tengan miedo. Escriban, creen, narren, aunque parezca un garabato, aunque no le encuentren mucho sentido, eso se va adquiriendo. Si tú tienes un mensaje, si tú quieres decir algo, si tú quieres expresar algo, hazlo sin miedo. Échale ganas, pide consejos y quédate con lo que te sirva y desecha lo que no te sirva. Pero yo creo que en todos está esa capacidad de lograr nuestros objetivos. Por ahí dicen que todos tenemos un pequeño Dios dentro de nosotros y yo creo que tú lo puedes usar para explotar tu creatividad. Si yo pude, tú puedes, todos podemos, y si no, ahí estamos en el camino para echarnos porras, consejos o lo que sean. Te juro que de mi parte, y yo sé que de la de muchos escritores que han estado en este hermoso espacio, está la disponibilidad para cuando menos echarte un consejito, decirte algo sobre tu texto, o yo, que me gusta mucho estar en TikTok y cuando veo poemas bonitos de alguien, se los chuleo, luego lo comento, ay, excelente trabajo, yo creo que eso nos hace mucha falta en este mundillo de la escritura, ¿no? La empatía, el reconocer el trabajo de los demás y así poder abrirnos también paso para exponer nuestro propio trabajo. Yo creo que esa parte desde el amor, todos somos capaces de expresarla y todos somos capaces de lograrlo. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí conmigo. Espero que las personas que nos vean después en la grabación, pues se contacten contigo para adquirir Poesía de Hueso y Calavera, que es un poemario maravilloso. Muchísimas gracias y hasta Muchas luego. gracias. Gracias.